El tema que vamos a ver en esta primera clase en línea es la estructura atómica. En el video pasado hablamos de qué era lo que significaba la palabra átomo, los diferentes modelos atómicos y que también existe algo más pequeño que el átomo que constituye a esto mismo. Pues bueno, hoy vamos a estudiar a estos que constituye el átomo, que son los electrones, protones y neutrones. Primero me dice que el átomo es la unidad fundamental de los elementos que conservan sus características y que la estructura interna de la materia, es decir, los iones, moléculas y demás, están conformados por algo más pequeño llamado subpartículas atómicas. ¿Cuáles son estas subpartículas atómicas? Pues los electrones, los protones y los neutrones. Recordemos que estos son los que hacen a un átomo. Tenemos esta siguiente tabla comparativa de las masas de cada una de las subpartículas atómicas. Si vemos ahí, tenemos la misma masa para el electrón y el protón. En realidad son muy similares, lo único que varían son algunas décimas. Y en lo que difieren entre una y otra es que el electrón está fuera del núcleo y tiene una carga negativa, y el protón está dentro del núcleo y tiene una carga positiva. ¿Ok? Y algo también que está en el núcleo, que está acompañando a los protones, pues son los neutrones, que tienen una masa mayor en comparación pues del protón y del electrón. De hecho, ahí abajo tenemos un punto que dice que el neutrón con mucho mayor masa, pero sin carga. Si habláramos de que su partícula es más grande que la otra, diríamos que va en orden decreciente de izquierda a derecha en la tabla. Es decir, el electrón es la subpartícula más pequeña, después le sigue el protón y de ahí la más grande es el neutrón. ¿Ok? Ahora, recordemos un poco de lo que vimos en el modelo atómico de Rutherford, que con el descubrimiento del protón se decía que en el núcleo o en el centro del átomo se encontraba o se concentraba la mayor masa atómica del átomo. ¿Ok? Entonces nos dice allí que se encuentra en el núcleo del átomo, es decir, los protones y neutrones, y también que comúnmente se les llama nucleones. Si escuchamos el término nucleones, hacen referencia a protones y neutrones. ¿Y por qué se llaman nucleones? Porque justamente se encuentran en el núcleo del átomo. ¿Ok? Tenemos esta estructura del átomo, retomamos un poco la imagen del modelo atómico de Rutherford y tenemos la siguiente estructura, ¿no? Ahí vamos a poder representar las tres subpartículas atómicas, el electrón, el protón y el neutrón. Estas subpartículas atómicas pueden variar en su cantidad, exceptuando una, la que es el protón. Cuando varía la cantidad de electrones, van a formar iones, ya sean iones cationes o aniones. ¿Qué quiere decir esto de iones? Son sustancias que adquieren una carga debido a la pérdida o ganancia de electrones. Ahorita vamos a ver ejemplos de esto. Y me dice que estos electrones son los que intervienen en las reacciones químicas. ¿Ok? Súper importante. Ahí tenemos algunos ejemplos de algunos iones, tanto de elementos como de compuestos. Por ejemplo, el sodio ionizado, el aluminio ionizado, el ion cianuro o el ion hidróxido, que los conoceremos un poco más adelante. Luego nos dice del protón que nunca cambia su cantidad. Estos siempre se van a mantener constantes y porque nunca cambian la cantidad de los protones en el núcleo de un átomo, los vamos a llamar huella dactilar. ¿Sale? Es lo que le va a dar identidad a cada átomo porque vamos a saber que puede variar la cantidad de electrones y también puede variar la cantidad de neutrones, pero el protón jamás va a cambiar. El neutrón, cuando varía su cantidad, forma isótopos. ¿Qué quiere decir esta parte de isótopos o qué es un isótopo? Son átomos del mismo elemento que conservan su número atómico, pero lo que difiere es la cantidad de neutrones en el núcleo. ¿Sale? Esta definición también más adelante la veremos, pero adelantamos un poco al concepto. Y ahí tenemos ejemplo el protio, al deuterio y al tritio, ¿ok? Que son algunos ejemplos de isótopos. Entonces, con esto llegamos a la siguiente pregunta. Si todos los átomos están conformados por estos mismos componentes, es decir, el electrón, el protón y el neutrón, ¿por qué los diferentes átomos tienen propiedades químicas distintas? ¿Cuál es la diferencia entre un átomo y otro? Ah, pues la respuesta la vamos a encontrar en estas subpartículas atómicas. Primero en el electrón y segundo en el protón. ¿Sale? Vamos a ver lo siguiente. Me dice que la respuesta se encuentra en el número de electrones y protones que tiene cada átomo. Para entender esto necesitamos conocer dos nuevos conceptos. Uno de ellos es el número atómico. El número atómico en química lo vamos a representar con la letra mayúscula Z y se define como que es la cantidad de protones que tiene un átomo en su núcleo. Cuando este átomo es neutro, también es igual a los electrones. Es decir, que si yo tengo un elemento cuyo número atómico es igual a 15,
yo digo que como su número atómico es igual a 15, tiene 15 protones y tiene 15 electrones, recordando siempre y cuando el átomo es neutro. ¿Qué quiere decir neutro? Que no posee una carga. ¿Ok? Ese es el primer concepto. El segundo concepto es el de masa atómica. En química la masa atómica la vamos a representar con la letra A mayúscula y me dice que es la suma de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo del átomo, es decir, la suma de los nucleones. Y ahí tenemos una fórmula en donde me dice que la masa atómica es igual a la suma de protones más neutrones. ¿Y cómo conozco la cantidad de neutrones haciendo un cálculo matemático? Pues de esta fórmula despejo a los neutrones. Yo digo que para conocer los neutrones tengo que los neutrones es igual a la masa atómica menos el número atómico. O también yo puedo decir que los neutrones es igual a la masa atómica menos la cantidad de protones. Recordemos que el protón es la huella dactilar de un elemento. Esos jamás van a variar. Pueden variar la cantidad de los electrones y neutrones, perdón, y protones, pero los neutrones jamás cambian. ¿Ok? Ejemplo, nos vamos a encontrar notaciones así como la que acabamos de colocar en pantalla, donde tenemos el símbolo del carbono y tenemos un 12 arriba y un 6 abajo del lado izquierdo. ¿Esto qué significa? Esto es una notación o una nomenclatura universal que se utiliza en química para poder poner el símbolo de un elemento junto con su masa y su número atómico. Para que lo podamos entender tenemos el siguiente esquema. Nos dice ahí que la X me representa cualquier elemento, ¿ok? Entonces ahí va a ir el símbolo del elemento. En la esquina superior izquierda yo voy a colocar la masa atómica y en la esquina inferior izquierda yo voy a colocar el número atómico, ¿sale? Así es como nosotros vamos a emplear esta notación en química, ¿ok? Y bueno, vamos a poner en práctica esta parte. Tenemos la siguiente tabla y vamos a llenar cada uno de los espacios. Vamos a conocer el número atómico, la masa atómica, los protones, electrones y los neutrones. ¿Ok? Recordemos que si yo conozco el número atómico, conozco protón y electrón. Si yo conozco la masa atómica, o más bien cómo conozco la masa atómica, pues sumando protones y neutrones. Y cómo conozco los neutrones, pues a la masa le resto su número atómico. Entonces, retomamos el ejemplo del carbono. Si el carbono tiene un número atómico de 6 y una masa atómica de 12, por lo tanto yo puedo decir que tiene 6 protones y 6 electrones. ¿Y cuántos electrones va a tener? A 12 le voy a restar 6 y ya me da 6 neutrones, es decir, los siguientes resultados. ¿Ok? Pasemos ahora con el aluminio. Colocamos primero los datos y los explicamos. El aluminio me dice que yo tengo un número atómico de 13, por ende su número atómico es 13 y tiene 13 protones y tiene 13 electrones. ¿Cuál es el valor de la masa atómica? Pues es 27, la simbología me lo está indicando. Y también yo digo que la cantidad de neutrones es 14. ¿Por qué? Porque si yo a 27 le quito 13 me da 14 como resultado. ¿Ok? Ahora traten de hacer rápidamente el cálculo del fósforo. Les doy 5 segundos. Ok, perfecto. Supongo que ya lo tienen, ya pusieron en práctica este concepto y vamos a ver sus resultados. Para el número atómico del fósforo debería de ser 15, su masa atómica es 31, tiene 15 protones, 15 electrones y 16 neutrones. ¿Ok? Espero que con estos tres ejemplos haya quedado un poco claro a qué nos referimos con esto. Primera actividad del día de hoy, completar el cuadro para el átomo de níquel, de flúor, de bromo y de magnesio que tienen ahí abajo. ¿Vale? Esto es únicamente para átomos neutros, es decir, que no poseen una carga. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tenemos una carga? Vamos a ver lo siguiente. Me dice que cuando tenemos una carga se generan iones, ¿no? Un ion catión y un ion anión. ¿Sale? Me dice que un ion es un átomo o grupos de átomos que poseen una carga, ya sea por una pérdida o ganancia de electrones. ¿Ok? Si yo tengo un ion catión, es decir, un ion que tiene una carga negativa, quiere decir que perdió electrones. Y cuando yo tengo un ion anión, es decir, con carga negativa, quiere decir que ganó electrones. ¿Esto cómo infiere en el cálculo de protón, electrón, neutrón, número atómico y masa atómica? Pues que simplemente en los electrones voy a sumar o restar según la carga que posea. Ejemplo, tenemos el átomo de selenio, que tiene una masa atómica de 78 y un número atómico de 34, ¿cierto?
Como ya no es un átomo neutro, yo no puedo decir que tiene 34 electrones, pero sí puedo decir que tiene 34 protones. ¿Cuántos electrones va a tener? Va a tener 36, ¿sale? ¿Por qué? Porque recuerden, si yo conozco número atómico, conozco la cantidad de protón y conozco la cantidad de electrón. Pero como aquí me está indicando que tiene una carga de -2, es decir, ganó 2 electrones, pues yo a 34 le sumo 2 y me da 36. Ahora, para el cálculo de neutrones, la carga que tenga, ya sea positiva o negativa, no interfiere para el cálculo. Simplemente a 78 le quito 34 y llego directamente al resultado. Del mismo modo sucede con el átomo de potasio o con los iones cationes que tienen una carga positiva. Aquí me está indicando del potasio que su número atómico es 19, por lo tanto va a tener 19 protones y que su masa atómica es de 39, ¿sale? Es lo que yo voy a colocar acá. Ahora, observo que es un ion cation, quiere decir que pierde electrones, entonces en lugar de decir que tiene 19 electrones, yo digo que tiene 18 electrones y la cantidad de neutrones van a ser 20, ¿sale? ¿Por qué? Porque si a 39 le resto 19 me va a dar 20, ¿ok? Como pequeño ejercicio les dejo estos dos átomos, el átomo de cobre y el átomo de flúor, el de cobre con una carga de +2 y el de flúor con una carga de -1. Resuélvanlo y pronto les estaré subiendo las respuestas tanto de este ejercicio como del pasado.